Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a leer en sociales la página 154 de su libro. El tema es geología, así que coloquemos nuestra fecha de hoy por favor en la página y vamos a comenzar a leer. La geología es la ciencia que estudia la Tierra, explica su forma exterior e interior y los procesos que la han cambiado desde su origen, ¿sí? Entonces la geología se encarga de estudiar la Tierra, ¿sí? Tanto en su exterior como su interior. Luego tenemos lo que es la teoría de la deriva continental, dice. Según esta teoría, hace 300 millones de años los continentes estuvieron unidos y formaban un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un único océano llamado Pantalasia. Entonces, hace unos 120 millones de años, la Pangea se fracturó y se separó en los continentes de Laurasia al norte de Gondwana al sur, ¿sí? La fractura continuó hasta dar origen a los continentes que se conocen en la actualidad. O sea, imagínense, se cree que antes la Tierra tenía un solo continente. Todos los continentes estábamos unidos en un solo pedazo de tierra llamado Pangea, ¿verdad? América, Asia, África, Europa y Oceanía. Los 5 continentes estaban unidos. Ah, y Antártida, por supuesto, no hay que olvidarnos de estos continentes estaban todos unidos y como les menciono, su nombre era la Pangea, que era el continente o la unión de todos los continentes que tenemos en la actualidad. Luego se fueron separando debido a los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. Las placas tectónicas ya vamos a ver más adelante qué son, pero son las encargadas de generar los movimientos telúricos en la Tierra, o lo que conocemos como temblores o terremotos, ¿sí? Luego dice, fallas geológicas. Son discontinuidades ocasionadas por la fractura de las placas tectónicas. Por su tipo de movimiento pueden ser convergentes, divergentes y transformantes. Aquí vamos a ver qué es cada una de ellas. Primero tenemos lo que son las placas divergentes. Se constituyen cuando dos placas tectónicas se alejan y el magma de la atmósfera, de la astenosfera, brota de entre ambas. Las erupciones que producen dejan a su alrededor capas de lava, cuyo peso hunde el terreno y forma pozos, que al llenarse de agua pueden originar océanos. Al separarse, forma pozos o hundiciones que, como menciona aquí, pueden llegar a formar océanos. Luego tenemos las placas transformantes. Las placas se desplazan una al lado de la otra y sus bordes producen una fricción que libera energía. Este desplazamiento produce bruscos temblores en la corteza terrestre que provocan terremotos, sismos y erupciones volcánicas. Por último tenemos las placas convergentes. Son las que se acercan y se ponen en contacto. Una se introduce debajo de la otra, un fenómeno llamado subducción. Si se hunde una placa oceánica debajo de una continental, la litosfera oceánica se destruye porque se funde con la astenosfera. Dice aquí también, niños, la litosfera es la capa sólida de la Tierra, donde ocurre la tectónica de placas. La conforman la corteza terrestre y la parte superior del manto, en donde se encuentra la astenosfera. Teoría de las placas. Esta teoría afirma que la litosfera está fracturada en grandes trozos llamados placas tectónicas. Las placas por su tamaño se clasifican en mayores y menores. Algunas de ellas son placas mayores: pacífica, norteamericana, sudamericana, africana, euroasiática, indoaustraliana y antártica. Y entre las placas menores encontramos arábica del Caribe, de Nazca, de Cocos y de Filipinas. Y aquí tenemos en el mapa dónde se encuentra cada una de estas placas tectónicas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver su ubicación. Luego dice, tipos de pliegues. La corteza terrestre se modifica debido a los movimientos de las placas que dan origen a los pliegues. Estos pliegues pueden ser sinclinales y anticlinales, de acuerdo con la disposición espacial de las capas, de su deformación rocosa y de su antigüedad. Pliegues anticlinales. Su orientación es convexa y los estratos son más antiguos hacia la base. Pliegues sinclinales
tienen orientación cóncava y los estratos que son más jóvenes están en la base. Entonces ahí terminamos con lo que es la teoría de las placas, qué son las placas tectónicas y por qué se forman las fallas geológicas, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la problemática ambiental. En cada región del planeta existe diversidad de ambientes, lo que conlleva riesgos de desastres. Se producen debido a fenómenos climáticos, geológicos o por la intervención del ser humano en el ambiente. Tormentas y huracanes. En una tormenta coexisten dos o más masas de aire de diferente temperatura, lo que provoca descargas electroatmosféricas, lluvia, granizo y aumento de la velocidad del viento. Las tormentas tropicales surgen en las regiones subtropicales y pueden convertirse en huracanes. El huracán es un tipo de ciclón tropical con vientos en forma de espiral que se desplaza sobre los mares. Posee un centro de baja presión atmosférica y temperatura más alta que la que hay alrededor. Tiene una circulación cerrada alrededor de un punto central. Se puede predecir varios días antes. Entonces, niños, ¿por qué es que se forman estas tormentas y estos huracanes? Por el choque de dos masas de aire de diferente temperatura, ¿sí? Ya sea una manta de aire caliente con una de aire frío. Cuando estas masas de aire caliente con aire frío chocan, es cuando forman lo que son las tormentas y los huracanes, ¿sí? Mientras más diferencia de temperatura haya y mientras más fuerza lleve la velocidad del aire, más fuerte va a ser la tormenta. Luego tenemos lo que son las inundaciones. Las inundaciones ocurren cuando hay un rápido ascenso del nivel del agua, lo que genera el desborde de los ríos. En consecuencia, se anegan espacios de tierra en los que no suele haber agua, como calles, casas y edificios. Es frecuente que las inundaciones se deban a precipitaciones abundantes en corto tiempo, deshielos o causas humanas, como el desvío de ríos, la tala de bosques y la poca planificación para construir o ampliar las ciudades. Las inundaciones pueden causar graves daños a la población y a la infraestructura. Como aquí menciona, hay varios casos de inundaciones, no todas se dan por las mismas causas. Muchas veces se da por la contaminación que hay en las ciudades y la basura que tiran las personas en la calle tapan los drenajes y no dejan que el agua se escape, ¿verdad? O que el agua fluya. Se queda toda estancada, toda se inunda dentro de la ciudad. También puede ser, como dice aquí, por el desvío de los ríos o por la tala de árboles. Recuerden que las raíces de los árboles ayudan a que el suelo esté poroso y que el suelo tenga oxigenación y filtración. Sin las raíces de los árboles, el suelo se pone árido. Entonces el suelo no tiene la capacidad de absorber el agua. Como les digo, tiende a inundarse y cuesta mucho más que la tierra pueda absorber esas enormes cantidades de agua que han caído que si hubieran árboles, ¿sí? Que sería más fácil para el suelo poder absorber todo eso. Y por último tenemos los tornados. Son embudos verticales de aire que giran muy deprisa. Se forman cuando los cambios en la velocidad y dirección de una tormenta crean un efecto giratorio horizontal. Este efecto crea un cono vertical por la subida de aire en movimiento dentro de la tormenta. Los tornados se mueven a velocidades de 16 y 32 kilómetros por hora y en casos especiales alcanzan hasta 113 kilómetros por hora. Sin embargo, la mayoría no recorren largas distancias y se forman más que todo en lugares donde existen grandes planicies, ¿sí? En los lugares así como nuestro país donde hay bastantes montañas, casi no tenemos tornados porque las montañas se encargan de detener esas grandes corrientes de aire que forman los tornados. Luego dice, la mayoría de estados de Latinoamérica y Caribe no han logrado brindar a la ciudadanía una formación de calidad para la prevención de riesgos. Además, las instituciones públicas que deben dar respuesta a situaciones de desastre no cuentan con los equipos necesarios para hacer frente a las crisis. Por esas razones, cada vez que ocurre un desastre natural de gran impacto, se depende en gran medida de la solidaridad internacional para hacer frente a las necesidades de la población afectada. Por último tenemos lo que son los tsunamis y los terremotos. Los tsunamis dicen,
Es una gran ola o un grupo de olas gigantescas que se producen como consecuencia de los terremotos o de las erupciones volcánicas en el lecho marino, a las cuales se les llama maremotos. En alta mar las olas no son tan peligrosas, sin embargo cuando el tsunami se acerca a la costa se vuelven más altas, porque reduce la profundidad del agua y su velocidad. Por ello pueden llegar a tener entre 30 metros de alto o más. Tengan en cuenta ustedes que cuando van al puerto y ven las olas del mar, tienen entre 1 y 2 metros de altura. Ahora imagínense una ola de 30 metros de altura o más. Las olas causadas por un maremoto tienen la capacidad de recorrer miles de kilómetros y pueden alcanzar una velocidad de hasta 900 kilómetros por hora. Los tsunamis más devastadores de los últimos años fueron el ocurrido en el Océano Índico el 26 de diciembre de 2004, que causó la muerte de 230.000 personas, y el ocurrido en Japón el 11 de marzo de 2011, que dejó 20.000, supongo yo, 896 muertos. Sí, es que nos pusieron mal el número ahí, pero es 20.896. Luego tenemos los terremotos. Un terremoto sismo es el movimiento repentino de la corteza terrestre. Es causado por los choques de las placas tectónicas, los movimientos de las fallas o por erupciones volcánicas. Los terremotos ocurren en forma de sacudidas. Las primeras suelen ser de poca intensidad. Después tiene lugar la sacudida principal, que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Más tarde sigue habiendo sacudidas a las que llamamos réplicas. El punto del interior de la Tierra en el que se origina un terremoto es el hipocentro. El punto de la superficie terrestre ubicado por encima del hipocentro es el epicentro. La magnitud de un terremoto se mide con aparatos llamados sismógrafos, según la escala de Richter, cuyos valores están entre 0 y 12. Es importante mencionar que jamás ha habido un terremoto de 12 en la escala de Richter, que es lo más alto, ¿verdad? Un terremoto de esa magnitud sería devastador para el planeta. Ahora van a ustedes realizar lo que es la página 158 y 159, pero también quiero que busquen ustedes cuál es el terremoto más fuerte que ha habido en la historia de la humanidad, ¿sí? Necesito que ustedes busquen para que ustedes vean cuál es el terremoto más fuerte y para que ustedes vean que jamás ha habido un terremoto ni de 11 ni de 12 en la escala de Richter. Entonces les queda a ustedes averiguar cuál ha sido el terremoto más fuerte en la historia de la humanidad.